están en la cuenta regresiva porque el próximo lunes 28 y martes 29 de noviembre son miles los estudiantes que van a rendir la prueba de selección universitaria, un proceso que en muchas ocasiones causa, la verdad, problemas importantes en la salud de los jóvenes, tanto física como mental. No, sin duda. Este proceso en muchas ocasiones, bueno, además, como dice tu Andrea, genera estrés y cuadros de ansiedad en los jóvenes y estudiantes que vienen estos días como fechas claves para definir su futuro. Nos vamos a ocupar de este tema, está con nosotros en el estudio Rodolfo Hidalgo, el director de contenidos de Editorial Santillana. Rodolfo, bienvenido. Gracias por estar acá en el programa. Buenas tardes. ¿Por qué genera tantas situaciones esta? Yo iba a decir la prueba de actitud académica, pero bueno, se da cuenta del paso del tiempo. La prueba, no, sin drama. Esta prueba de selección universitaria, en una mirada más general. Comentamos que la única que nos dio la prueba de actitud académica fue Andrea. No, yo sí, pero yo sí di la prueba de actitud. Muchas Andrea. gracias por el piropo. Di la PAA. Mira, en rigor es bastante lógico que genere tensión tanto en los padres, en los estudiantes, en los profesores también. Ojo. Yo soy profesora a mucha honra. Y te diría que básicamente es porque los resultados generan ranking, ¿no? Se publican en los medios, se tocan en programas como este, de alta sintonía, que yo escucho, declaro escuchar todos los días de la tarde. Y finalmente, insisto, genera una tensión porque cuestiona. Estamos haciendo bien esto, los resultados que se obtienen y que demuestran que los chicos tienen bajo rendimiento o son muy poquitos los que alcanzan puntajes muy altos para entrar a la universidad, se devuelve. La escuela está haciendo bien su trabajo, los profesores están haciendo bien lo que deben hacer y en rigor creo que jibariza un poco la labor educativa. Y sigue siendo cuestionada la prueba de selección universitaria porque muchos dicen la verdad es que no refleja el nivel de capacidades que tienen los alumnos, más bien refleja sus condiciones o su ambiente socioeconómico del colegio que vienen, si es que tuvieron o no tuvieron preuniversitario. Ese sigue siendo un problema, ¿no? No, o sea, es una realidad, Andrea. Lo que sucede es que hoy día en el contexto de una ley de inclusión, en el contexto de un decreto que se llama 83, que tiene que ver con que las escuelas hoy día deben aceptar niños sin seleccionar, ¿no es cierto? Y además acoger a niños con necesidades educativas especiales, claro, la cosa cambia. Y es una contradicción quizás, porque en una señal muy potente de aceptar la diversidad y abrir la escuela a todos, igual la PSU filtra, ¿no? Ese es un dato súper real y duro. Las universidades tradicionales son 30.000 vacantes, aproximadamente. Y la cantidad de estudiantes que da la PSU por primera y segunda vez, y más incluso, son 300.000. Entonces se requiere un colador, necesito dejar fuera. Pero en esa perspectiva, ¿estoy realmente seleccionando lo que quiero seleccionar? Estoy al tipo que es más, no sé, que tiene principios sólidos, que es éticamente correcto. Mira que los tipos que construyeron las cámaras de gases de los nazis eran excelentes ingenieros y químicos. No, claro, o que quizás tienen las habilidades pero no han tenido la posibilidad de tener una base educativa que les permita desarrollar esas habilidades. Eso es. Claro, pero la contradicción se plantea en que no caben todos, que es una fuerte afirmación, y debo filtrar. Entonces, ¿cómo lo hago? Aplico un filtro que es la PSU. Ahora, o sea, perdón, un detalle. Sí, mira el nombre, prueba de selección Claro. universitaria, ya te lo está diciendo desde el comienzo. Sí. Ahora, Rodolfo, conversamos con Rodolfo Hidalgo, director de contenidos de Editorial Santillana. De acuerdo a la actual oferta que hay de educación superior universitaria, ¿cuán relevante sigue siendo la PSU? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Lo que pasa es que el sistema está diseñado de tal manera que hay universidades que tienen una trayectoria, o al menos así se presenta, mayor, ¿no es cierto? Y para acceder a eso y a ciertas becas, etcétera, claro, tengo que tener algún antecedente que me permita decir que esta persona es merecedora de este mérito. Sin embargo, tú lo decías, Andrea, recién, ¿cómo puedo hacer esa selección si a priori yo ya sé quién quiero fuera? El que viene de una cuna donde sus padres no tienen una educación universitaria ya no resulta. Si tienen en su ciudad, por ejemplo, no hay universidad, no hay interés en seguir avanzando en esa dimensión. Si además no tengo hermanos que hayan estudiado en la universidad, tampoco es una motivación. Entonces, a priori ya sabemos lo que va a pasar. Los estudiantes de colegios particulares pagados les va a ir muy bien y el resto, bueno, lo que pueden hacer. Claro, en este contexto y entendiendo que la prueba no es un reflejo de las capacidades de los alumnos, hasta ahora es lo que hay. Uno podría empezar a profundizar en las modificaciones que se podrían hacer en la selección, pero hoy día centrémonos en lo que va a pasar este lunes y martes y qué pueden hacer los alumnos que están preparándose para esta prueba de selección universitaria. Desde lo más básico, ¿no? De los datos que se requieren para esas jornadas, que son de harto nerviosismo, con harta presión de los mismos papás,
¿Qué es lo conveniente? ¿Estudiar hasta qué día? ¿Hay algunos datos así, unos tips? Sí, hay claves bastante difundidas en rigor. Y, o sea, estudiar ya a esta altura no importa. O sea, de verdad que lo que va a generar probablemente es alguna confusión, algún enredo. O sea, lo que hay que hacer hoy día es descansar, estar tranquilo, porque esto es un proceso. Esto, mira, igual yo tengo amigos que les da por correr estas maratones, las 5K, las 10K, y en su vida han corrido, ¿no? Entonces, y terminan desgarrados y adoloridos, y la mujer ya casi lo quiere devolver. Entonces, claro, esto es lo mismo. Esto es un proceso de preparación largo, de 4 años, de un preocuparse en aprender. O sea, yo pongo foco en algo, Andrea. Si bien es cierto, uno, ya, duermo bien el día anterior, no como pesado, no sigo estudiando, ¿ya? Esas son dimensiones de corto plazo. Pero hay otras que son de más perspectiva, ¿no? Y es como yo asumo la evaluación. Ese es un proceso súper importante para nosotros los profesores. Está la evaluación docente, está la evaluación del aprendizaje, y un montón, la evaluación de proyectos. Ya, pero en rigor, si yo asumo que la evaluación es una prueba que me saca una foto de un periodo de vida muy largo y eso determina tu trayectoria, estamos equivocados de paradigma. ¿Y cómo debería asumir por ejemplo, un estudiante una, comillas, mala evaluación de esta fotografía que tú dices? Bueno, tiene que entender que hay veces que el ángulo de la foto no te favoreció, que tú no te preparaste ese día, no te peinaste, no te pusiste la ropa adecuada. Sí, sí. Y claro, o sea, ningún estudiante que tenga la madurez suficiente, si no se preparó, debía sorprenderse. ¿Ya? Y eso no puede hundirte, al revés. Salvo excepciones, ¿no? Porque claro, a veces alguien dice, no, pero yo conozco un caso de una persona que le iba mal, que no sé qué, y le fue increíble. Pero son excepciones. No, normalmente es el buen alumno que siempre se esforzó, que siempre tuvo buenas notas, el que va a tener mejor hay correlación, resultado, ¿no? Bueno, por eso que uno se presenta con una nota, que son los 4 años de enseñanza media, la NEM, ¿no? Y que ahora se pondera más con el Correcto. ranking de notas, o sea, se está premiando también ese esfuerzo. Correcto. Pero efectivamente hay casos aislados, incluso yo tengo una frase que la digo como profesor y puede molestar, pero hay algunos que aprenden pese al profesor. O sea, esos tipos, sí, claro, ¿no? Hay gente que dice, a mí me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. Claro, porque los métodos que usamos son tan tradicionales, tan fome, que en rigor, ¿cómo me motivo? Entonces hay chicos que solitos lo hacen. O la familia también detrás, los colocan en un preuniversitario, que son bastante mecanicistas en esto. Sí, ¿no? claro, o sea, los preparan para contestar sí, esas preguntas, eso es. Mira, hay un estudio que se hizo en España, muy interesante. Fue en Estados Unidos. Los chicos contestaban pruebas estandarizadas, como esta, y les iba muy bien. Entonces un investigador de Harvard fue a mirar por qué les iba tan bien. Y lo que tú decías es, los chicos estaban enseñados para encontrar la alternativa, la correcta, del teorema de Pitágoras. Pero tú le preguntabas, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Y no saben. Se sabían de memoria los números pitagóricos, ¿no? Entonces al final, esta prueba quizás genera una tensión, como decías tú al comienzo de nuestra conversación, que echa a perder el sistema. ¿Cómo, Rodolfo Hidalgo, director de contenidos de Editorial Santillana, Rodolfo, cómo tú percibes en el aula justamente esta mirada de los alumnos, de los jóvenes a la hora de enfrentar este desafío? Me pasan cosas que yo creo que como sistema escolar no hemos abordado, ¿eh? Yo creo que los chicos tienen una motivación hacia lo digital que nosotros no hemos sabido recoger, ¿ya? Entonces los profesores insisten en enseñarle como ellos aprendieron. Entonces tenemos profesores formados en el siglo XIX con estudiantes del siglo XXI y que, o sea, tenemos un enredo ahí temporal. Y ahí hay un primer choque. Claro, generacional. Pero en rigor, y lo digo en un afán así muy sincero, no es un eslogan de promoción ni nada, pero nosotros hemos desarrollado en Santillana, por ejemplo, un programa nuevo de contenido que es digital. Entonces, el chico consume el contenido puro y duro, que está obligado a aprenderse por la PSU, en un formato que es tablet, celular, computador, lo que él quiera, ¿ya? Pero cuando vamos a la escuela, el profesor dice, chuta, pero es que yo quiero que el niño subraye en el libro. Es que ya no subrayan, de verdad que no. Nosotros sí. ¿Ya? Entonces, es verdad. ¿te fijas? Están programados de otra forma. Por supuesto, es otro cerebro, es otro bombardeo de información y que lo tienen desde que nacieron. ¿Qué pasa, Rodolfo, tú que eres profesor y has trabajado permanentemente en esto, con la frustración, con el manejo de la frustración cuando quizás hay quienes sí se han esforzado, sí hicieron preuniversitario y pese a eso no obtienen el resultado que esperaban y consideran que se están jugando la vida en esta prueba? Esa pregunta tiene dos dimensiones muy importantes. Mira, la primera, te puedo dar como dato que hace unos 3 o 4 años hubo 998 estudiantes que tenían promedio de nota 6,9 de los 4 años y sacaron menos de 350 puntos de la PSU. O sea, yo papá voy al colegio y los demando, porque significa que, claro, no sé, imagínate. Por eso te digo, o sea, le regalaron las notas o algo pasó, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el modelo de un test estandarizado, y es dramático, que estas cosas aquí lo que las dicen.
O sea, yo me he especializado en evaluación, es un tema que me gusta mucho, y lo que uno detecta es que no te dicen que cuando yo analizo los resultados de la PSU y de cualquier test estandarizado, PISA no se salva, TIMSS tampoco. Tampoco, ¿sí? son todas todos iguales. bajo la misma lógica. Y claro, es lo que se llama un paradigma psicométrico. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo analizo pregunta por pregunta y veo si los estudiantes de a priori de buen rendimiento la tuvieron buena, esa pregunta vamos bien. La tienen mala, los alumnos de bajo rendimiento está perfecta. Esa pregunta funciona porque discrimina entre el bueno y el malo. ¿ya? Claro. Pero cuando la pregunta se contesta inversamente, es decir, los chicos que tienen malas notas se presentaron con un 4 a la NEM y la tienen buena, y los chicos que tienen promedio sobre 6,5 la tuvieron mala, esa pregunta se anula. Eso nunca te lo han dicho. No. Bueno, pero es que así funciona, si yo necesito seleccionar. Entonces no puedo seleccionar inversamente, no puedo dejar que pasen al filtro universitario los que tienen malas notas. Porque el paradigma psicométrico tiene, o sea, podríamos hacer un programa entero. No, claro, Sí, me claro, imagino. Y además es súper interesante, ¿no? Sí. Porque... Pero es que en la escuela no opera así. En la escuela tú apuestas, los profesores, doy fe que es así, apostamos que todos los niños pueden aprender, incluso los que tengan necesidad educativa. Lo que pasa es que tengo que cambiar el ritmo, el método, la forma de enseñar. Todos los casos son distintos, Rodolfo. Si un joven no le va bien en la prueba, por ejemplo, ¿qué recomiendas tú? Pues yo he visto que hay muchas personas que estudian algo en la mitad y repiten el test o hacen preuniversitario. De acuerdo a tu experiencia profesional, ¿qué sería mejor en este caso? Obviamente dependiendo de cada caso. Mira, la investigación avala lo siguiente. Los test estandarizados, tú no varías la puntuación más allá de 5 o 10 puntos. Salvo que hayas tenido océanos, no lagunas, océanos de no aprendizaje. ¿Ya? Y esto sucede, el chico se enfermó, tuvo hepatitis, el papá lo cambiaron de ciudad, se fue a otro lugar, etc. O lo digo con respeto también con los profesores que te enseñan lo mismo todo el rato. Y, o sea, tenemos casos, yo creo, de nuestra juventud que fueron excepcionales, no generalizables, pero debe haber sucedido que un profesor se quedó pegado a la Revolución Francesa todo el año y no viste el resto de materia, ¿no? Entonces, lo que te diría yo desde el punto de vista que hacer para no frustrarme, primero entender que si hay vacíos que yo tengo, los puedo completar. Pero si fui regularmente al colegio, hice todo lo que tenía que hacer, el test estandarizado tiene una característica técnica que se llama confiabilidad. Y es que tú no varías la medición significativamente en 2 aplicaciones consecutivas. ¿Ya? Por eso que los chicos pueden guardar el puntaje y postular al año siguiente. Claro. Porque como el test te midió con tal precisión, te dijo, tú tienes, no sé, 60 kilos, y esos 60 kilogramos son los mismos el próximo año porque el instrumento midió con rigurosidad y precisión. Claro. El otro día leía, Rodolfo, una curiosidad, ¿no? Una noticia que aparecía respecto a cómo se tomaba la prueba de selección universitaria, un equivalente en Corea del Sur. Uf. Decían que paraban absolutamente la actividad del país, Claro. o sea, paraban hasta el vuelo de aviones para que no interrumpieran ese momento que era tan importante, que yo encuentro que es una presión más gigantesca todavía, o sea, sentir que ahí efectivamente se va la vida de todos, ¿no? Pero he escuchado también algunos que dicen, yo fui a dar la prueba a un establecimiento que hacía un calor horroroso por la época, además había ruido afuera, me desconcentré. ¿Uno puede impugnar eso si las condiciones no estaban dadas para que yo dé la prueba como corresponde, me pueda concentrar? Técnicamente no sé si es factible, o sea, éticamente sí. Y esta afirmación no es menor. O sea, nosotros enfocamos la PSU de una dimensión súper técnica. La prueba es consistente, es confiable, es objetiva, es válida, tiene 9 o más características, ¿no? Técnicamente hablando. Pero yo creo que hay algo que le gana a todo eso, y sí es ético. Porque si es ético que un chico que no tomó desayuno, o que trabaja, y que llega a dar la PSU después de una jornada laboral, o sea, ya sabes el resultado antes de aplicar el test. ¿Te fijas? O si tenemos una escuela donde los profesores no tienen las condiciones para enseñar, versus otros. Mira, yo hice clase en colegios privados, ¿no? Trabajé ahí también en el sector municipal, y yo tenía ayudante de laboratorio, soy profesor de biología. Entonces yo llegaba casi como cirujano, ¿no? Yo llegaba y decía, ya vamos a hacer disección de ojos. Y estaba todo dispuesto, los instrumentos, entonces llegaba, hacíamos la disección, y yo me iba, ¿tú crees que me quedaba limpiando? Había un auxiliar de laboratorio, tal cual en la universidad, ¿no? Entonces esas condiciones versus otras que ni siquiera tienen un dibujo de un ojo para verlo, a priori ya sabes el resultado. Ya hay una desigualdad tremenda Total. en términos de las condiciones, del contexto, etc. Bueno, un tremendo tema que da para una conversación muy larga. Rodolfo Hidalgo, director de contenidos de Editorial Santillana, muchísimas gracias por Gracias, conversar con Rodolfo. nosotros. Encantado. Muy amable, Bien, gracias. chao.